Hay marcas que en mi mente pienso que nunca llegaron a funcionar. Marcas que creo que nunca tuvieron una época dorada en toda su historia. Época donde su propietario pudiera llenarse los bolsillos de dinero y de éxitos. En este canal hemos hablado de marcas tan emblemáticas como Lancia, Saab o Opel. Todas estas marcas tuvieron décadas exitosas, pero al menos al comenzar este vídeo se me viene una pregunta. ¿Qué pasó con Maserati? ¿Realmente alguna vez tuvo su época dorada? Evidentemente, para dar respuesta a esta pregunta, no nos queda más remedio que repasar toda su historia. Una trayectoria con una historia atípica. Una marca que ha pasado por muchas manos y que prácticamente todas hicieron lo mismo, desprenderse de ella. Maserati ha sido una marca que tras comenzar a crear coches de calle, siempre quiso entrar en el selecto grupo donde los Ferrari, los Lamborghini, los Aston Martin e incluso los Porsche campaban a sus anchas. Por su parte, a Maserati siempre parecía que le faltaba algo. Era un sí pero no, una marca que quería pero no podía. Pero, ¿por qué una marca más que centenaria nunca lograría su objetivo? Pues, como he dicho más de una vez, sentaros y poneros cómodos con vuestro café, refresco o lo que queráis. Porque en este vídeo nos vamos a sumergir en una de las marcas más emblemáticas e incomprendidas del automovilismo. El nombre de esta marca tiene un motivo y su emblema también. Maserati es el apellido de una familia. Una familia donde Alfiere Maserati se juntaría con sus hermanos para crear una nueva empresa. Una empresa nacida el 1 de diciembre del año 1914, con un objetivo claro: triunfar en la competición. Tras la fundación de la sociedad montarían un garaje de coches con un taller al lado de Bolonia. Pero solo 5 meses más tarde, Italia entraba en guerra, y Alfiere y su hermano Ettore fueron alistados en el servicio militar. Durante la siguiente década fue realmente cuando esta marca comenzaba a despegar. Y es que si algo hicieron bien los hermanos Maserati fue diversificar las tareas, explotando cada uno sus virtudes. Por ejemplo, el emblema del tridente fue obra de Mario Maserati, el cual se inspiró en la estatua de la fuente de Neptuno que simboliza fuerza y vigor para crear el famoso tridente. Por su parte, Alfiere Maserati sería el piloto de la familia, y como era habitual en la época, muchas veces sus bólidos eran pilotados por sus creadores, arriesgando su vida, en una época donde estos coches eran prácticamente ataúdes con ruedas. Pero, ¿cuál fue el primer coche salido de la fábrica Maserati? Todo comenzaría con el Maserati Tipo 26, un coche de carreras nacido para la competición, contando con un motor de 8 cilindros en línea que desarrollaba inicialmente una potencia del entorno de los 130 caballos. En su debut en la Targa Florio, en ese mismo año 1926, el Tipo 26 con Alfiero Maserati a los mandos, lograría acabar primero en su categoría y noveno en la clasificación general. En septiembre del año 1929, Maserati lograría otro hito importante, marcando un nuevo récord mundial para la clase C al volante de un Maserati V4 de 16 cilindros, recorriendo 10 km a una velocidad media de 246,069 km por hora. Este récord de velocidad se mantendría imbatido hasta el año 1937. Pero Alfiero Maserati viviría en sus carnes la crueldad de este deporte, y tras un aparatoso accidente durante el año 1927, sería intervenido de urgencia, estando uno de sus riñones irreparablemente dañado. Aunque parecía que poco a poco Alfieri se iba recuperando de sus heridas, durante el año 1932 moriría, como consecuencia de aquel fatal accidente. Evidentemente la pérdida de su líder sería un duro golpe para los hermanos Maserati. Pero lejos de echar todo a perder durante la década de los 30, esta marca no hizo más que conseguir nuevos éxitos, situando su tridente en el mapa. Durante el año 1933 Maserati crearía otro coche de competición llamado 8CM. Otro coche que, al igual que el anterior Tipo 26, lograría grandes éxitos en la competición. A pesar de que este coche sería otro gran éxito para la marca, las dificultades financieras provocarían la venta de la compañía, siendo vendida el 1 de mayo de 1937 a Adolfo Orsi, un hombre de negocios de Módena. Cabe destacar que a pesar de su venta, los hermanos Maserati continuaron como asesores de la firma, por lo tanto, su figura seguiría dentro del emblema del tridente. En 1939 y 1940, la marca del tridente daría otro fuerte golpe sobre la mesa, ganando las 500 millas de Indianápolis, con el piloto de Estados Unidos Wilbur Shaw al volante. Maserati es aún hoy en día el único fabricante de coches que ha ganado este trofeo con un vehículo de fabricación 100% propia. Una de las primeras decisiones de su nuevo propietario, Adolfo Orsi, sería trasladar la fábrica de Bolonia a Módena. Y tras la Segunda Guerra Mundial, otro de los cambios importantes sería abrirse al mundo, fabricando coches de calle.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezó a mirar el lujo, el diseño y la exclusividad. Y Adolf Orsi vio que este sería el camino a seguir, pero sin abandonar lo que le había llevado hasta allí, los triunfos en la competición. El pionero sería presentado durante el año 1947, y este sería el Maserati A6. El Maserati A6 sería un modelo longevo, sobre el cual se montarían diferentes motores y, sobre todo, diferentes carrocerías, creando toda una gama A6, la cual nos acompañaría hasta el cese de su producción durante el año 1956. En los años 50 Maserati lograría uno de sus grandes hitos, gracias en gran parte a un nuevo piloto, que se situaría a los mandos de su última creación, el Maserati 250F pilotado por un tal Juan Manuel Fangio. Este binomio lograría llevar a la marca del Tridente hasta lo más alto, logrando los campeonatos del mundo de Fórmula 1 en los años 1954 y 1957, siendo durante este año 1957 donde Juan Manuel Fangio lograría una de sus mejores remontadas, en el famoso Infierno Verde, logrando el triunfo más importante de su carrera. Durante el año 1957 Maserati crearía otro turismo comercial, el cual suponía un paso de gigante frente al anterior A6. En el mismo año que Juan Manuel Fangio se coronaba campeón del mundo, nacería este Maserati 3500 GT, un nuevo coupé de 2+2 plazas con un potente motor de 3.500 centímetros cúbicos y alrededor de 220 caballos de potencia. Sobre este 3500 GT también nacería la versión Spider de solo 2 plazas. Este Maserati supuso un gran éxito para la marca del Tridente. Pensemos que el anterior Maserati A6 durante sus 9 años de comercialización solo fabricaría unos pocos cientos. En cambio el 3500 GT en sus 7 años de producción superaría las 2.200 unidades vendidas. El Maserati 3500 GT evolucionaría durante los años, siendo cada vez más potente y veloz. Durante los años 60 el cuatroporte se podría considerar como una de las creaciones más importantes de Maserati. Con un nombre que quiere decir cuatro puertas, su principal atractivo sería ese. Una marca dedicada a la competición y la fabricación de deportivos, creando una berlina de lujo. Pues de eso se trataba el cuatroporte, un coche que quería juntar todo con una estilosa carrocería, lujo, diseño y muchas prestaciones. Tal era así que tras su lanzamiento en el año 1963, este coche ofrecería, gracias a su motor V8 de 256 caballos, unas prestaciones nunca vistas en una berlina de lujo, con una velocidad máxima que rondaba los 230 km/h. Otra de las grandes creaciones de la década de los 60 sería el Maserati Ghibli, lanzado en el Salón de Turín del año 1966. Obra del diseñador Giorgetto Giugiaro, contaría con un motor V8 de 310 caballos de potencia. Y claro, en los 60 un coupé 2+2 plazas con más de 300 caballos y con esta bella estampa y lujoso interior no era común. El Ghibli fue un gran éxito de Maserati, otro coche más que lanzaba la marca y que funcionaba. Aún así, a finales de los 60, la industria del automóvil estaba cambiando de forma radical, y su dueño Adolf Orsi tenía que buscar un socio que pudiera asegurar el futuro de la marca. Entonces, durante el año 1968 vendería esta marca a un gigante, Citroën. Ya en manos de Citroën se decidió que uno de los caminos a seguir sería sumarse a las modas, y es que el Lamborghini Miura causó una revolución en su momento, creando una nueva manera de hacer superdeportivos, situando su motor en el centro. Esto supondría un cambio en el mercado, en la que todas las marcas rivales la copiarían, Ferrari y, como no, también Maserati. El nuevo Bora lanzado durante el año 1971 era eso, un superdeportivo de plaza con el motor situado en el centro, logrando 300 caballos, gracias a un enorme motor V8 de 4.7 litros de cilindrada. Con una velocidad máxima estimada de 280 km/h, este nuevo superdeportivo del Tridente permitía medirse de tú a tú con los superdeportivos más prestacionales de su época. Cogiendo el gusto a crear superdeportivos, Maserati también crearía el Merak. Tomando como base su hermano mayor el Bora, un año más tarde, durante el año 1972, nacería este coche. Un nuevo superdeportivo de motor central menos ambicioso, pero también más barato y usable. Ahora su motor no sería un enorme V8, sino un más modesto V6. Este cambio supondría un valor añadido, incluir una segunda fila de asientos, donde podían ir montados 2 niños. Por lo tanto, el nuevo Maserati Merak sería un deportivo de 2+2 plazas. A este nuevo Maserati que rondaba los 200 caballos irían saliendo nuevos rivales, como el Lamborghini Huracan o la gama Dino de Ferrari. Respecto al Bora y el Merak, la realidad es que el segundo se vendería mucho más. Se fabricarían un total de 564 Maserati Bora y 1830 Maserati Merak, dos nuevos Maseratis nacidos para batirse con sus dos rivales más directos, Lamborghini y Ferrari.
A mediados de los años 70 habría otro cambio de propietario para Maserati, pasando durante el año 1975 a manos de un expiloto de Fórmula 1 argentino, llamado Alejandro de Tomás. A principios de los años 80 nacería otro modelo icónico para la marca del Tridente, un nuevo automóvil más barato con el objetivo de resultar más popular, el cual se vendería en carrocería de 2 puertas, 4 puertas y descapotable. Un automóvil que quería juntar deportividad con lujo y usabilidad, todo por un precio razonable. Y este automóvil tendría un nombre poderoso. Llamado Maserati Biturbo, contaría con un motor V6 de escasa cilindrada, solo 2 litros, pero que gracias a 2 turbocompresores lograba una potencia aceptable, 180 caballos, suficientes para alcanzar 210 km/h. Este nuevo biturbo permitía una gama más económica y usable de los coches fabricados por esta marca tan legendaria. Por lo tanto, permitían llegar a un público mucho mayor, algo que antes no se conseguía con sus modelos más pretenciosos. Por otra parte, Maserati también entendió lo importante del marketing, haciendo hincapié en que sus coches se vieran en la gran pantalla. De esta forma, el cuatroporte tendría sus cameos en películas como Rocky III o La Mosca, siendo ya de paso el coche oficial que elegiría el presidente de Italia, Sandro Pertini. Pero el nacimiento de este biturbo también dejaría ver las carencias de esta nueva Maserati. De entrada, ya nada era lo mismo. El Maserati Bora o el Merak ya no tendrían reemplazo, por lo tanto se puede decir que la marca del Tridente perdería nivel. Sobre el papel, este biturbo parecía el coche ideal. ¿Quién no querría tener un Maserati para el día a día? Pero bajo su elegante carrocería el biturbo escondía un motor V6 sobrealimentado, pero alimentado por carburadores en sus inicios. Por otro lado, su calidad de acabados era típicamente italiana, con piel y madera eclipsada por unos ajustes deficientes y botones o mandos de aspecto cutre. Rápidamente el público y la prensa se percataría de que este biturbo no era el coche perfecto. Otro punto que nos haría ver que la década de los 80 no fue fácil para la marca del Tridente es que este modelo estiraría su vida comercial hasta el año 1994 sin cambios importantes. Durante sus 13 años de vida comercial llegaría la inyección, también nuevos bloques motor de más cilindrada y varios restyling para hacerlo ver más actual, pero la base seguía siendo la misma. Un Maserati biturbo evolucionado, pero cuya base ya tenía más de una década a sus espaldas. De esta plataforma derivaron múltiples versiones, berlinas coupés y descapotables, incluso el Maserati Carif, una especie de experimento deportivo de 3 volúmenes corto, pensado para un público muy específico. El verdadero sucesor del biturbo sería el nuevo Maserati Ghibli, un coche que rescataba a un hombre mítico en la casa, pero con un enfoque bien diferente. Era un coupé elegante, rápido y lujoso, pero siendo un coche que parecía anclado en la década de los 80, justo cuando el mundo del motor daba un salto hacia la electrónica, los controles inteligentes y la fiabilidad japonesa. Mientras marcas como BMW y Mercedes comenzaban a dominar el segmento con propuestas modernas, Ghibli luchaba por mantener viva una receta que, aunque apasionada, empezaba a quedarse anticuada. Maserati seguía teniendo alma, pero necesitaba algo más para volver a brillar con sus días de gloria. A comienzos de los años 90, Maserati se encontraba en una encrucijada. La gama biturbo estaba agotada, y sus derivados como el Ghibli o el Carib no lograban reavivar la chispa del pasado. El Samal era otro coche de nicho, un coupé tipo Gran Turismo con un precio de más de 13 millones de pesetas. Por lo tanto, Maserati más que nunca necesitaba una nueva gama de productos, para así reavivar la llama que se había perdido. Fue entonces cuando llegó un nuevo giro para la historia. El grupo Fiat decidió adquirir Maserati, primero de forma parcial y luego totalmente. Ahora parecía que Maserati tenía el respaldo económico y técnico de uno de los grupos automovilísticos más grandes de Europa, pero todavía quedaba mucho por hacer. El primer gran lanzamiento de esta nueva etapa fue el nuevo Quattroporte, un sedán de lujo que retomaba el concepto de Gran Turismo de altas prestaciones, pero con la herencia directa de la arquitectura biturbo. Estaría diseñado por Marcello Gandini, algo que se notaba rápidamente en sus líneas angulosas y su silueta agresiva. Bajo el capó conservaba el motor V6 del biturbo, afinado hasta potencias que rondaban los 300 caballos. Era potente, rápido y exclusivo. Pero en el fondo seguía anclado en el pasado técnico de Maserati, con una fiabilidad que aún generaba dudas y un interior que no siempre estaba a la altura de los rivales alemanes o japoneses. Poner este Quattroporte al lado de las últimas novedades alemanas como un Audi A8 o la nueva generación Serie 7 de BMW no hacía más que reafirmar las carencias del Quattroporte. Unas carencias frente a la excelencia global de estas nuevas berlinas alemanas, lanzadas durante el mismo año 1994. Aún así, el Quattroporte de cuarta generación supuso un paso adelante. Era el primer intento serio de Maserati bajo el control de Fiat,
de recuperar su lugar como una marca de lujo con carácter propio. A finales de los 90, Maserati empezaba a dejar atrás su turbulenta etapa, con la compra total por parte de Fiat y, más importante aún, con la entrada de Ferrari como responsable técnico. De esta forma comenzaba una nueva era para la marca del Tridente. Y fue en el año 1998 cuando llegó el primer gran símbolo de este renacimiento, el Maserati 3200 GT. Diseñado por Giugiaro Giugiaro, era un coupé elegante, musculoso y lleno de personalidad. Su detalle más icónico, los pilotos traseros en forma de boomerang, eran una firma visual que rompía con todo lo visto hasta entonces. Bajo el capó tampoco se escatimó, un motor V8 biturbo de 3.2 litros y 370 caballos, capaz de transmitir sensaciones auténticas a la italiana. Parecía que ahora sí, con una base técnica mucho más refinada, el 3200 GT no solo devolvía el glamour a Maserati, también le hacía relevante en el segmento del gran turismo. Poco después, durante el año 2003, Maserati subiría aún más el listón, con la quinta generación del cuatroporte. Diseñado por Pininfarina, este sedán de lujo fue una obra maestra visual, equilibrado, sofisticado, con una silueta que mezclaba elegancia y deportividad como pocos. Por dentro, lujo italiano en estado puro, y por fuera una presencia imponente. Pero no solo era bello. El nuevo cuatroporte montaba un motor V8 atmosférico derivado de Ferrari, y un chasis desarrollado para ofrecer una experiencia de conducción única en su clase. Por fin Maserati parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre tradición, estilo y tecnología. Tras décadas de altibajos, parecía que la marca del Tridente podía volver a mirar sin complejos a sus rivales alemanes. Un año antes del lanzamiento del cuatroporte quinta generación, Maserati ya nos iba anticipando la implantación de mecánicas Ferrari en sus coches. El sustituto del 3200 GT llamado Maserati Cubeo 4200 GT traía cosas buenas y malas. Comenzando por lo malo, incomprensiblemente actualizarían su parte trasera, perdiendo sus característicos pilotos traseros en forma de boomerang. Como parte positiva, en su frontal se montaría un nuevo motor V8 atmosférico. Este motor se producía en la planta de Ferrari en Maranello, aunque adaptado para las características del Maserati. El grupo Fiat supo cómo hacer las cosas, logrando que Maserati no pisara a Ferrari, pero que se aprovechara de sus tecnologías. Ferrari seguía siendo la marca de superdeportivos y Maserati una marca enfocada a deportivos de concepción más GT, creando también berlinas de lujo deportivas como el citado cuatroporte. Sin embargo, no todo era perfecto en esta nueva era. Tanto el Maserati 4200 GT como el cuatroporte quinta generación adoptaron una transmisión inspirada en la Fórmula 1. Una caja de cambio robotizada con embrague automatizado, conocida como cambio cosa o Duo Select. Sobre el papel era una tecnología avanzada, derivada directamente del universo Ferrari, pero en la práctica no siempre funcionaba como se esperaba. En tráfico urbano los cambios eran toscos, el sistema exigía mantenimientos constantes y el embrague sufrió un desgaste prematuro, especialmente en conducción tranquila o en ciudad. Muchos clientes terminaron frustrados por su comportamiento errático y por las facturas. Fue tal el revuelo que en versiones posteriores Maserati optaría por una solución más clásica, una transmisión automática tradicional ZF, la cual mejoraba la fiabilidad y la suavidad, sin perder el carácter del coche. Durante el año 2004, Maserati hizo algo que nadie esperaba. Tras 37 años alejada de la competición, la marca del Tridente volvería a las pistas. Pero no lo haría con un simple coche de calle modificado, sino con un auténtico hiperdeportivo nacido para correr. Desarrollado a partir de la base del Ferrari Enzo, el MC12 compartía su corazón. Un motor V12 atmosférico de 6 litros y más de 600 caballos. Pero respecto al Enzo, este nuevo Maserati adoptaría una carrocería más larga, también más ancha y optimizada para la aerodinámica del circuito. Tan solo se fabricarían 60 unidades, suficientes para homologar su regreso a la competición en el campeonato FIA GT, un campeonato donde no tardó en convertirse en protagonista. El MC12 no solo marcó un hito técnico para Maserati, también fue un símbolo. El Tridente estaba de vuelta y esta vez lo hacía para ganar. Durante el año 2007, Maserati daría otro paso al frente con el lanzamiento del nuevo Gran Turismo. Un GT elegante, musculoso y con un motor V8, un coche que recogía el testigo del Maserati Coupé. Su diseño, obra de Pininfarina, fue un acierto total. Transmitía clase, deportividad y ese inconfundible aroma italiano, algo que siempre había acompañado al emblema del Tridente. Pero, a pesar del entusiasmo inicial, Maserati volvía a enfrentarse a un viejo enemigo, la falta de evolución. El Gran Turismo se mantuvo en el mercado durante 12 años. Lo mismo ocurrió con el cuatroporte, cuya quinta generación fue reemplazada durante el año 2013, y cuya sucesora también alargaría su ciclo comercial hasta rozar la década.
Mientras tanto, el mercado se transformaba a gran velocidad. Los sistemas multimedia, las asistencias a la conducción, la conectividad, cosas que pasaban a ser esenciales. En cambio, los Maserati seguían luciendo interiores desfasados y tecnologías que quedaban obsoletas frente a BMW, Mercedes o Audi. Por otra parte, el declive general del grupo Fiat afectaría a toda la galaxia de marcas italianas. Igual que Fiat apostó por Alfa Romeo y dejó a Lancia a su suerte, Maserati quedó en un segundo plano, sin la inversión necesaria para competir con garantías. Una vez más, el Tridente se mantenía en pie por su historia, su estilo y su carácter, pero le faltaban las armas para luchar en igualdad de condiciones con sus rivales. Parece que en estos últimos 10 años Maserati está en un proceso de reconstrucción, sumándose a las modas y a las tendencias. El lanzamiento del nuevo Giglio del primer SUV, el Levante, fueron muestra de ello, y la opción de poder comprarlos con mecánicas diésel corroboraban que Maserati quería abrirse a un público mayor y expandirse en el mercado. Otra muestra de ello sería el otro SUV lanzado para entrar en guerra directa con el Porsche Macan, el Maserati Grecale. Un nuevo Maserati que con el apellido Folgore se convertía en el primer Maserati 100% eléctrico. En los últimos años, la marca del Tridente sacaría sus modelos más pasionales. El nuevo MC20 rememoraba la década de los 70, cuando Maserati creaba deportivos de motor central como el Bora. Por su parte, durante el año 2023, la segunda generación del Maserati Gran Turismo llegaría al mercado para ofrecer la misma receta. Un Gran Turismo de lujo ofreciendo una distinción propia de esta marca con tanta historia. Como podemos ver actualmente, Maserati tiene una gama actualizada más competitiva que nunca, con modelos pasionales y de gran atractivo. Ahora solo falta saber si volverán los fantasmas del pasado, siendo Maserati incapaz de darle relevo cuando estos se muestren desfasados en este mundo tan cambiante que vivimos. Dando respuesta a la pregunta que me hice al principio del vídeo, ¿Maserati realmente tuvo una época dorada? Pues queda claro que sí. Pero esta época queda tan lejana que yo, y seguramente muchos otros, no sabían que hubo una época en la que esta marca triunfaba en la competición, y también creaba modelos capaces de competir de tú a tú con Lamborghini o con Ferrari. Maserati es una marca más que centenaria, una marca más antigua que Ferrari, Lamborghini o Porsche. Una marca nacida con el objetivo de triunfar en la competición, y que se reinventaría creando coches de producción. Al principio todo lo que tocaban lo convertían en oro, con Fangio ganando el Mundial de Fórmula 1, creando coches como el Maserati 3500 GT o los primeros 4Porte o Ghibli. Tras su venta a Citroën, los nuevos Bora o Merak daban esperanzas al aficionado. Pero tras su nueva venta a Alejandro de Tomaso, todo se complicaría, teniendo siempre Maserati que luchar con dos problemas: la falta de evolución en sus modelos y los fallos de calidad en los vehículos que irían saliendo a la producción. Tras décadas sobreviviendo gracias a su historia, parece que poco a poco, en este nuevo siglo, Maserati ha ido creciendo cada vez más, hasta tener hoy en día una gama de modelos actual y bien valorada. Ahora que ya os he contado la historia, en los próximos vídeos veremos con la ayuda de nuestras queridas revistas cómo fueron los años donde esta marca tuvo que sobrevivir en el mercado. Y ahora yo os pregunto, ¿vosotros conocíais la historia de Maserati? ¿Qué os despierta esta marca? Muchas gracias a todos y como siempre os leo en los comentarios.